Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. El 32. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Oremos. Bondadoso Dios, gracias. Padre, unge mi corazón y mi mente, Dios mío. Declaro que tu palabra fluirá en mi corazón y en las vidas de cada uno de mis hermanos. Dios mío, reprendo todo cansancio, todo sueño, toda distracción, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, prometo darte toda la gloria y todo el honor, como siempre lo he hecho, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, poderoso Dios. Tome su asiento en esta tarde y le voy a pedir toda su atención. Este era Elías. Elías era el profeta que Dios había levantado. Corría un tiempo en el pueblo de Israel donde las tribus de Israel se habían descuidado, donde las tribus de Israel o el pueblo de Israel se había apartado, estaban claudicando entre un pensamiento y otro pensamiento. Y llegó el momento en el que el profeta Elías llega al Monte Carmelo. El Monte Carmelo se le conocía y tenía fama porque era un monte robusto y alto, y también se le conocía porque se le llamaba el monte fructífero, el monte de la cosecha, el monte donde se decía que Dios habitaba en ese monte. También se le conocía como el monte donde había muchos árboles frutales. Así que en medio de todo ese monte frondoso, fructífero, que había mucho fruto, había un altar. Pero el problema es que había un altar, había el pueblo de Israel, pero en ese altar que había ahí estaba, dice el versículo 30, arruinado. Dígale al que está a su lado, pregúntele: ¿cómo está tu altar? ¿Está arruinado o está listo para el fuego? El Monte Carmelo se le conocía como el monte también donde habitaba la presencia de Dios. El Monte Carmelo era uno de los montes donde Dios había hecho grandes cosas. Era el Monte Carmelo, se le conocía y tenía un grande auge porque había mucha fruta, había muchos árboles, que se le conocía como el monte de la cosecha. Pero había un problema, que ahí habitaba el pueblo de Israel, y en medio de ese monte había un altar de Dios. El altar de Dios, el altar se le define como, viene del lenguaje hebreo, que es misbet, pero su definición es lugar de muerte, lugar de sacrificio. Es un lugar donde Dios bajaba y tomaba el sacrificio y lo consumía. Su definición de el altar entonces es lugar de muerte, lugar donde agoniza algo o alguien. Era el lugar donde los sacrificios que ponían los animales en el altar morían. Pero se dice que entonces, cuando el pueblo de Israel estaba claudicando entre dos pensamientos, ya Dios no bajaba en ese monte. Había mucha bendición, pero la presencia de Dios no descendía en aquel lugar. Puede pasar lo mismo en nuestras vidas, que podemos tener mucha bendición o podemos estar súper y mega bendecidos, pero a lo mejor el altar está arruinado y la presencia de Dios no está ahí. Dele un aplauso al Señor.
Es muy importante, queridos hermanos, mantener un altar arreglado. La Biblia dice que ahí donde leímos que Elías llegó y entonces el pueblo de Israel claudicaba. Parte del pueblo de Israel servía a Dios, parte no. Parte del pueblo de Israel pensaba: Dios es real, Dios es bueno. Pero ellos todavía pensaban entre dos pensamientos. Le daban la espalda a Dios, y cuando Dios trataba con ellos volvían a Dios, pero llegaba el momento en el que otra vez se alejaban de Dios. ¿No es eso parecido a la vida de hoy? Hoy en día, si no viene una lucha, si no viene una prueba, no buscamos a Dios. Hoy en día, si no viene un problema grande a nuestras vidas, no buscamos, no edificamos un altar. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Un altar era el lugar donde Dios bajaba y consumía los holocaustos. Cuando Noé, usted puede recordar, la Biblia dice que cuando Noé, después que Dios lo salvó del diluvio a él y a su familia, dice que después Noé, en el capítulo de Génesis capítulo 8 en adelante, dice que cuando entonces Noé, cuando sale del arca, lo primero que hace es un altar. ¿Por qué un altar? ¿Qué simboliza un altar para mí o para usted? Escúcheme bien. Un altar, y le he titulado este mensaje: restaurando mi altar. Restaurando mi altar. ¿Cómo es un altar que está destruido, arruinado? ¿Sabe cómo es un altar? No sé si ustedes han ido a México y han visto que gente que vive aquí en Estados Unidos hace una casa, ya la construye, le pone mucho dinero, pero pasan 10, 20 años, 15 años y nadie vive en esa casa, y al final quien termina habitando en esa casa son burros, vacas, chivos, perros, caballos, víboras, ardillas. Yo no sé si ustedes han ido, hermanos. Yo antes, tiene unos 15 años que no viajo a México, pero cuando yo iba antes a México y yo iba para el pueblo donde yo soy, hay, hermanos, colonias de gente que vive acá y construyó casas con mucho dinero, pero al final nunca se fueron, están aquí, y en sus casas quien terminó habitando son animales. Son casas destruidas. Eso es una casa destruida, abandonada, un altar destruido, un altar abandonado, un altar arruinado. Es un altar hecho pedazos, perdió la figura. Ya no hay leña, ya no hay brasas, ya no hay humo, ya no hay sacrificio, menos presencia de Dios. Denle un aplauso a Jesús. Elías dice que entonces llamó a todo el pueblo de Israel. Mire, así dice el 30, ¿verdad? Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí, todo el pueblo. Y se le acercaron, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ahí ya había un altar, pero estaba destruido, descuidado. ¿Sabe cómo se define un altar arruinado? La palabra arruinado se define como hecho pedazos, se define como olvidado, se define como algo que ha sido descuidado, se define como algo que perdió la figura, se define como algo que tiene tiempo o años que no se usa. Yo un día le pregunté a una hermana y le dije: hermana, ¿cuánto tiempo tiene que usted no ayuna? Y su pregunta fue, se quedó así, y al final dijo: no me acuerdo. ¿Sabe qué es eso? Un altar arruinado. Y en pocas palabras, altar se define, escúcheme bien, por
porque esto es todo el mensaje. Si usted me escucha esto, usted ya se puede ir. En pocas palabras, el altar se define como el lugar donde usted y yo nos encontramos con Dios y hablamos con Dios día a día o noche a noche. El altar simboliza, significa un lugar donde yo me encuentro con Dios y hablo con Dios. El altar simboliza un lugar donde Dios me habla. El altar simboliza un lugar específico, geográfico, donde yo busco a Dios, adoro a Dios en mi casa, ya sea en la sala, en el cuarto o en el baño o en la montaña. Ese es un altar donde usted escucha la voz de Dios. Eso es un altar. En el tiempo antiguo hacían un altar como de 6 pies de alto por 4 pies de ancho. El altar era parejo. El altar se formaba de piedras. El altar se formaba de una manera que tenía 4 esquinas como cuernos así. ¿Sabe para qué? Número 1, los cuernos eran para que amarraran el sacrificio que iban a hacer, si era cordero o era oveja. Pero número 2, Primera de Reyes capítulo 1 y versículo 50, se usaban esos cuernos porque cuando venía la lucha, cuando venía la persecución, cuando yo leí estos versículos, me recordé un par de veces cómo me he colgado de acá así, literalmente, sin fuerzas, hecho pedazos en el corazón. Pero todavía le he creído a Dios y me he colgado. El púlpito a mí me ha servido como una forma de sostenerme. Los cuernos se usaban. Usted lo puede poner, Josué, Primera de Reyes capítulo 1 versículo 50, donde dice que Adonías, cuando supo que el rey Salomón tal vez lo iba a matar, dice que Adonías corrió y se abrazó de los cuernos del altar. Eso significaba y simbolizaba el lugar donde yo me rindo a Dios. El altar simboliza y significa el lugar donde yo me rindo a Dios, donde yo muero a mis emociones, a mis sentimientos, a mis sueños, donde yo me rindo a Dios. El altar simboliza donde yo me muero, me rindo a Dios. ¿Sabe por qué nuestros altares hoy en día algunos ni humo echan? Podemos gritar mucho, podemos hacer muchas cosas, pero en el ambiente espiritual ni humo hay. ¿Sabe cómo se apercibe el humo de Dios? ¿Sabe cómo se apercibe? Cuando Dios toca la vida de un ser humano. Usted está allá y el que está ministrando acá está acá, o usted está allá y el que está predicando está acá, pero la palabra está entrando como un tornillo, como un taladro. Eso es la presencia de Dios, eso es el poder de Dios, eso es un altar echando fuego, eso es un altar tocando las vidas, porque el profeta Elías estaba en un momento crítico de su vida. Todo el mundo se había ido a los Baales, a la idolatría, pero él dijo: acérquense todos, vamos a arreglar el altar, vamos a ver y les voy a demostrar que hay Dios en Israel, que hay un Dios que manda, hay un Dios que reina, hay un Dios que toca, hay un Dios que salva, hay un Dios que perdona. ¿Sabe cuál? Yo puedo percibir así. ¿Y sabe qué es lo que yo digo a los hermanos que ministramos acá, o los del grupo? Yo siempre les digo: si ustedes no oran, si ustedes no ayunan, si ustedes no se rinden, si no nos humillamos, de nada sirve que yo tenga el micrófono las 24 horas del día. Voy a hacer un altar arruinado, que la gente, en vez de ser receptiva y recibir algo de Dios, comienzan a pensar: primero que lo viva él, primero que lo viva ella, y luego yo.
Eso es un altar arruinado. Es como el dicho que mucho ruido, mucho tilín, tilín, pero nada de paletas. Se dice que hubo un paletero. Una vez yo estaba en el parque. Era uno de esos días que se oscurece tarde. ¿Te recuerdas, Reina? Estábamos en el parque El Campesino. Cada domingo antes, Reina me llevaba al parque campesino, me compraba un pan de la Chelos y una coca mexicana. Ahora ya no, porque pues, no sé por qué. Pero me llevaba ahí al parque campesino. Y uno de los días mis hijos vieron al paletero que iba de regreso. Y ellos, paletas, paletas. Y que paramos al paletero. Y que dice, ¿qué quieren? Paletas. Ya no hay. ¿Cómo de que no hay? Sí hay. ¿Y por qué va sonando las campanas? Si no hay paletas, dices que esas siempre suenan. Pero el que suene no quiere decir que adentro hay paletas. Y ya sabrá cómo se enojaron los niños. Pero a veces así pasa. Cuando nuestro altar está arruinado, cuando nuestro altar está descuidado. ¿Sabe cómo se descuida un altar? ¿Cómo se arruina un altar? Como un altar está descuidado, olvidado, despedazado, arruinado. Cuando yo no oro, cuando yo no ayuno, cuando yo no soy humilde, cuando yo no me humillo al Señor, cuando yo almaceno cosas en mi corazón, odio, rencor, venganza, amargura, envidia, avaricia. Eso es un altar arruinado. Denle un aplauso a Jesús. Eso es un altar arruinado. La gente que tiene un altar arruinado es una persona irreverente, rebelde, no se sujeta, no obedece, no entiende. ¿Le digo más definiciones? Nomás con 3 ya un altar ya es arruinado. Pierde el temor de Dios, no respeta. Eso es un altar despedazado, arruinado. Y le puede poner lumbre. ¿Sabe qué hacían los profetas de Baal? Dice la Biblia, si usted puede leer más cuando llegue a su casa, todo el capítulo 18 y 19. La Biblia dice que cuando entonces los profetas de Baal, el profeta Elías les dijo, vamos a ver cuál es el Dios que responde. Y el Dios que responda, ese va a ser el que va a reinar aquí en todo este espacio. Y dice la Biblia que entonces él les dijo a los profetas, hagan su altar, pongan sus sacrificios, traigan los toros y córtenlos y pónganlos. Y la Biblia dice que el profeta Elías los dejó a ellos, hicieron su altar y entonces pusieron la leña y entonces pusieron el becerro, lo cortaron en pedazos y lo pusieron en el altar y empezaron a dar vueltas ellos y le dijeron, llamen a su Dios, y si Dios responde, yo voy a obedecer a su Dios, pero si su Dios no responde y mi Dios responde, ustedes van a obedecer a mi Dios. Y la Biblia dice que entonces los profetas de Baal empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. Dicen algunos teólogos que dieron vueltas más o menos como algunas 6 o 8 horas. Y llegó el momento en el que se empezaron a cortar sus cuerpos y la voz se les acabó, porque ellos gritaban y daban vueltas alrededor del altar. Pero su Dios nunca bajó. Denle un aplauso a Jesús. Mientras nosotros no arreglemos nuestro altar, mientras nosotros no ¿qué quieres decir con arreglar el altar? Arreglar mi vida espiritual, hacer una autoexaminación. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo almaceno acá en mi corazón? ¿Cómo está? ¿Estoy libre de odio, de amargura, de envidia, de avaricia? No ando pecando, no ando mirando pornografía,
Porque hay mucha gente que tiene su altar y adora a Dios, pero no olvida, no perdona. Y así como los profetas de Baal daban vuelta y vuelta y le hablaban a su Dios, pero su Dios nunca descendió. Nunca. Yo siempre digo a mi esposo, a mis hijos, si yo no sirvo a Dios como debe de ser, yo perdería el tiempo, hermanos. Pierdo el tiempo y de nada me serviría estar aquí. Entonces, si yo perdiera mi tiempo, yo no sirvo al Señor como es, entonces ¿de qué me sirve que yo no haga lo que tengo que hacer? Si yo no hago lo que debo de hacer, entonces yo pierdo el tiempo aquí. Venir a servir a Dios es hacer una autoexaminación, es adorar a Dios, es pedirle: Dios, estoy luchando con esta situación, estoy luchando con este problema, estoy luchando con este problema de acá, estoy esto, estoy lo otro, y rendirme a Dios, humillarme a Dios para que todo eso muera en el altar. Denle un aplauso a Jesús. Altar significa, simboliza. Altar también proviene del latín altaret, que significa donde agonizo. Y dos, significa donde muero, expiro. Cuando nosotros llegamos al altar del Señor, nos tiramos, nos rendimos. Mi estilo es: Señor, aquí estoy humillado, estoy rendido, Señor. Mira, Dios mío, estoy luchando con esto en mi corazón. Quítame esto, Dios mío. Limpia mi mente, mi corazón, Padre. Hazme, Señor, un servidor tuyo con un corazón limpio. Denle un aplauso fuerte al Señor. Los profetas son difíciles ahora, pero todavía hay profetas. ¿Sabe cómo es un profeta? Un profeta es un hombre o una mujer que tiene fe, que cree, que muere en el altar, agoniza en el altar. Hoy ya no hacemos un sacrificio con un carnero. Hoy usted y yo somos el sacrificio que nos sacrificamos en el altar, clamando a Dios por las almas, clamando a Dios por las familias, clamando a Dios por la iglesia, clamando a Dios. El profeta de Dios, su corazón, el eje de su corazón es la obra de Dios, la iglesia de Dios. Su clamor muere el profeta. ¿Sabe qué hizo el profeta acá? Agarró y les dijo: vénganse todos, arrímense a mí, voy a empezar a arreglar este altar. En otras palabras, el profeta dijo: aquí hay un altar, hay mucha bendición. Este cerro es el cerro de la fruta, de la cosecha, y hay un altar de Dios aquí, pero está olvidado, está arruinado, porque ustedes se han apartado de Dios, se han olvidado de Dios, han puesto sus dioses encima de nuestro Dios. Y entonces dice que el profeta Elías, ¿qué hizo? Puso 12 piedras. Hermanos, yo no tengo el tiempo ahora para explicarles todo. Dice que el profeta agarró. Puedo introducirme al corazón del profeta. Cuando yo medito, cuando yo me siento en mi silla a meditar, cuando yo me siento, puedo introducirme al corazón del profeta. ¿Sabe cómo se sentía? Enojado, fastidiado, mal con Dios, pero con una fe inquebrantable, con una perspicacia inquebrantable. El hombre dijo, así dijo el profeta: hagan su altar, pongan su holocausto y llamen a su Dios. Y dicen algunos teólogos que los Baales duraron entre 6 a 8 a 10 horas dando vueltas, y al final, cuando su Dios no respondió y el holocausto seguía ahí, se empezaron a cortar, tiraron su garganta, su voz se les fue de tanto gritar. Y Elías les dijo: llámenlo, porque tal vez está dormido, anímenlo, tal vez está desanimado su Dios. Diciendo en otras palabras: les voy a demostrar
el Dios que le sirvo, el Dios que adoro, el Dios que me llamó, el Dios que sirvo, el Dios que está conmigo, es un Dios verdadero, que cuando yo oro, Él detiene la lluvia, y si oro otra vez, Él desciende la lluvia. Ese Dios es real. El Dios que tú le sirves, el Dios que tú le adoras, es un Dios real, poderoso, es grande, es el único. Él murió y resucitó. No hay otro Dios como mi Dios. Él es el único Dios. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener una fe inquebrantable. Van a venir luchas, van a venir pruebas. ¿Sabe para qué eran los 4 cuernos que tenía el altar? Era donde los hombres de Dios venían, se humillaban y se colgaban y empezaban a adorar a Dios y a humillarse delante de la presencia de Dios. Para eso eran los cuernos también. No nada más para amarrar el holocausto y sacrificarlo, no. También era donde los hombres de Dios, como Adonías, él corrió al altar. Dice ahí en el versículo 50 del capítulo 1 de Primera de Reyes, dice que cuando él, ¿sabe cuándo corrió al altar? Cuando pensó que Salomón lo iba a matar. Entonces Adonías corrió y se abrazó, se humilló. ¿Qué me quieres decir con esto, pastor? Que cuando usted se humilla, cuando usted se rinde, cuando usted muere a Dios, cuando usted muere a sus sueños, a sus ambiciones, Dios va a hacer algo en su vida. Su poder se va a manifestar, su gloria se va a manifestar, su poder va a hacerse real en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? Es que a veces nosotros tenemos un altar en la casa, pero está olvidado, está arruinado. Si yo le preguntara en este día, ¿cuántas veces se ha acercado a su altar en su casa? Ya le dije que altar significa y simboliza el lugar donde yo me rindo a Dios en mi casa, el lugar donde yo adoro a Dios, el lugar donde yo llego y me encuentro con la presencia de Dios. Altar simboliza o se define o se amplifica como el lugar geográfico donde yo adoro a Dios, donde yo me rindo, donde yo muero, donde yo le digo: Padre, yo no puedo hacer nada, solo tú lo puedes hacer. Estoy aquí humillado a tu presencia, estoy aquí. Iglesia, es tiempo de empezar a arreglar, empezar a restaurar el altar que tenemos en nuestra casa. Denle un aplauso con todo su corazón. Dice en el versículo 31, mire cómo dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, en el cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. ¿Sabe qué hace el hombre de Dios? Dice que tomó las 12 piedras, y las 12 piedras simbolizaban los 12 hijos de Jacob. En otras palabras, quien intercedía, quien oraba, quien los ponía en el altar, era el profeta de Dios, era el hombre de Dios, era el hombre que creía y decía: esta piedra es la tribu de Jafet, esta piedra es la tribu de Benjamín, esta piedra es la tribu de Judá, esta piedra. Y decía: yo declaro que esta descendencia, esta tribu va a ser salva, va a servir a Dios. Yo me imagino al profeta Elías haciendo el altar y diciendo: esta piedra es la
tribu de Benjamín, y yo sé que Dios los va a salvar, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios los va a librar. ¿Sabe qué le quiero decir, iglesia? Que cada vez que usted se acerca a su altar y pone las piedras, pone las peticiones diciendo: Señor, este es mi hijo que está perdido, pero yo declaro que lo vas a salvar. Esta es mi hija que está perdida, yo declaro que la vas a librar. Señor, este es mi esposo, esta es mi esposa. Poner las piedras en el altar, iglesia, simboliza que yo voy a interceder, yo me voy a rendir a Dios, yo me voy a poner postrado ante el Señor, orando por cada una de las peticiones. Denle un aplauso con todo su corazón. Muchas personas ya no tienen un altar. Mucha gente no tiene un lugar donde buscar a Dios. Mucha iglesia hoy en día. ¿Sabe cómo deberíamos de ser? Usted ha asado carne, ¿verdad? Una brasa prende otra brasa. Con una brasa que esté prendida en el asador, usted solo le sopla poquito así, o le hace con un cartón, y esa brasa va a prender la otra brasa. Amén, aleluya. Pero si la brasa está apagada, va a soplar mucho y va a hacerle así, pero solo va a salir humo que le hace arder los ojos y le apesta la ropa. Eso es así. Cuando nosotros no tenemos un altar edificado, cuando nosotros no tenemos una intimidad con Dios, cuando nosotros no morimos ante Dios, cuando nosotros, ¿sabe qué somos? Un altar echando humo que causa dolor de cabeza, mal aroma, y le arden los ojos. Dele un aplauso a Jesús. Dígale al que está a su lado: ¿serás una brasa prendida o una brasa apagada? Ahora el otro, dígale: no me digas, yo ya sé. Es que eso no se dice, eso se nota, se apercibe. ¿Sabe cómo? Su actitud, su reacción, su conducta, su caminar, su testimonio. Eso define si es una brasa prendida o es un carbón mojado. Dele un aplauso a Jesús. ¿Qué quiero decir, hermanos? Arreglar el altar es comenzar a pensar, comenzar a meditar, comenzar a decir: Señor, yo tengo que hacer algo. Yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Pensar, hacerme una autoexaminación. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Mis hijos están caminando con Dios o no están caminando con Dios? ¿Me voy a quedar así o voy a dejarle al diablo que venga y haga fiesta con mi descendencia? ¿O me voy a parar? Voy a hacer un altar, voy a plantarme, voy a colgarme de los cuernos del altar y voy a decirle: diablo, no tienes parte ni suerte con mis hijos ni con mi descendencia. Yo voy a adorar a Dios, yo voy a poner las piedras en el altar, yo voy a declarar que mis hijos, mi descendencia son salvos, son hombres de Dios, mujeres de Dios. Eso es un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que tiene fe, alguien que tiene poder, alguien que se apercibe, alguien que su testimonio, la gente dice: oh, wow, a mí me impresiona por su forma de ser. Es más, a mí, ¿sabe qué me impresiona de la gente? Yo hablo con gente de millones de dólares que cargan carros de $250,000. Les hago sus casas, se las limpio, pero a mí esa gente no me impresiona. A mí no me impresiona el carro de una persona, la casa de una persona,
la ropa de una persona. A mí no me impresiona para nada la bolsa, los zapatos, el cinturón que cueste 1,000, 2,000, 3,000, I don't care, no me importa. Eso para mí no es relevante. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Cuando una persona es humilde. ¿Sabe a mí qué me da temor, hermanos? Tratar con una gente humilde, sincera, honesta, íntegra. Eso a mí, cuidado, hermanos, mis respetos con esa gente. Puede tener un carro de $500 o no puede tener carro, pero a mí esa gente me impresiona por su conducta, por su testimonio, por su forma de ser, por su estilo de adoración a Dios. A mí no me impresiona una persona con un carro de 100,000. No, a mí eso es nada. Eso no es nada. A mí me impresiona una gente que agoniza en el altar, que ora, que ayuna, que cuando ora, no, Señor, dame un carro, dame una casa, Señor, dame 2 hijos, Señor, dame esto. No, sus oraciones de esa gente, ¿sabe cómo es? Señor, bendice a la familia Rodríguez, bendice a la familia Zacarías, bendice a la familia Gutiérrez, bendice, Señor, a esta familia, bendice el grupo de alabanza, Señor, toca las vidas, toca las almas. Se olvida de sí y se preocupa por la familia de Dios. Eso me impresiona, eso hace mis respetos así, eso me da temor, eso me da miedo. Lo demás nomás hago así, digo, qué lástima que eres un leño y una brasa y deberías de estar prendida, pero estás apagada. Eso a mí me impresiona. Una gente humilde, una gente sencilla, una gente íntegra, una gente que se rinde a Dios, una gente que muere a Dios, una gente que sabe que su Dios está con él o su Dios está con ella. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Mire lo que dice el versículo 37 y 38. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37 y 38. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El 39, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Mientras no miraban, estaban: ¿será Dios poderoso o no será Dios poderoso? ¿Será o no será? Pero dice la Biblia, cuando usted tenga tiempo en su casa, usted lee. Dice la Biblia que entonces el profeta Elías le dijo: ahora vamos a hacer mi altar. Puso la leña, puso las piedras, hizo unas zanjas, hermanos, donde las llenó con agua. Con agua llenó las zanjas. Puso la leña, la mojó con agua. Puso el becerro encima, como diciendo: les quiero demostrar que el Dios que yo les sirvo es real. El Dios que yo les sirvo es poderoso. Ser un hombre de fe, que conocía a su Dios, que sabía el Dios que le servía, sabía el Dios que estaba él adorando. Él dijo: échenle agua, échenle tinajas de agua. Y entonces Elías comenzó a clamar y dijo: Señor, desciende para que este pueblo vea y sepa que tú eres Dios, y para que sepan que hay un Dios que reina en Israel, para que sepan que hay un Dios. Y dice la Biblia que el fuego descendió,
Y no tan solamente consumió el becerro, el holocausto, consumió las piedras, las absorbió. No tan solo las piedras, también el agua. Y dice que aún el polvo lo lambió. La presencia de Dios, el fuego de Dios quema toda inmundicia, quema toda enfermedad. El fuego de Dios quema, desata, libera la vida, la mente. El fuego de Dios entonces quema toda enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. Dígale al que está a su lado: para Dios no hay nada imposible. Comience a tocar algo, hermano. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios es real. Y dice la Biblia en el versículo 32, dice, no, en el 39, viendo todo el pueblo, entonces ellos dijeron: de verdad ese es tu Dios, de verdad ese es Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que ha oído de Dios, ha adorado a Dios, pero no ha experimentado a Dios? ¿Sabe por qué? Porque su altar está arruinado, su altar está abandonado, su altar está destruido. Para que Dios descienda y haga algo en su vida, para que la presencia de Dios, el fuego de Dios descienda y baje sobre su familia, sobre su casa, sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su hijo, sobre su hija, para que el altar, para que el fuego de Dios venga, descienda, toque, cambie, restaure, transforme, sane, libere. Hay que restaurar el altar. Hay mucha gente que se pasa la vida clamando, haciendo algo: Dios haz esto, Dios haz lo otro, pero nunca restaura su altar, nunca arregla su altar. No tiene compromiso con Dios, no está comprometido con Dios, no está comprometida con Dios. Su prioridad no es Dios, su prioridad son otras cosas que no son relevantes a la obra de Dios. Su prioridad no es la adoración a Dios. Venir a la iglesia es venir a rendirme al Señor. Venir a la casa de Dios es humillarme, es venir a morir, es venir a postrarme, es venir a decirle: Señor, yo quiero vaciarme de mí y quiero llenarme de ti, porque estoy lleno de intelecto, estoy lleno de razonamiento, estoy lleno de lógicas, estoy lleno de conceptos, pero estoy vacío de tu presencia y yo necesito ser lleno de tu presencia. Póngase de pie, póngase de pie. Arreglar el altar, querida iglesia. Con esto voy a terminar. Arreglar el altar es pensar, hacerme una autoexaminación y decir: Señor, ¿qué es lo que tengo que arreglar en mi vida? Señor, número 1, tengo que hacer una autoexaminación. Número 2, tengo que elegir un lugar en mi casa o en mi cuarto o en el closet. No importa, usted se puede meter al closet y allí usted puede hablar con Dios. Puede meterse al baño, ahí puede hablar con Dios. Si no tiene un lugar, puede irse a su carro donde nadie le moleste, donde se ponga una alabanza de adoración y se rinda. Ese es el altar de Dios, donde usted se rinde a Dios, donde usted se encuentra con Dios, donde usted adora a Dios, donde usted escucha la voz de Dios, donde Dios le habla a usted y donde usted le habla a Dios. El altar es donde interactuamos con Dios. No solamente yo le hablo, Él me habla. Él me habla. Comenzamos con este canto de aleluya, así que dice así suave: aleluya. Y solo eso. Así despacio, no tan rápido. Aleluya. Aleluya. Vamos
adórele por un momento. Aleluya. Así despacio, lento, vamos. Póngale las notas que deba de poner con todo su corazón. Vamos, esto es una adoración. Oh, comencemos a decirle: Señor, quiero comenzar a arreglar mi altar, oh Dios. Cierre sus ojos todos. Vamos, vamos. Cierre sus ojos.